Simplemente daros la bienvenida a este acto. La verdad es que para nosotros es muy importante porque es el primer acto así que tenemos durante la temporada en el Departamento de Humanidades y bueno, y encima nos hace especial ilusión que sea con Ana Carrasco, que es una vieja amiga ya de la casa, que ha participado en un montón de conferencias, ha coordinado libros como el de Hale Holderlin, Una amistad estelar. Y bueno, y está aquí hoy para una conferencia que es una especie de preámbulo, llamémoslo así, aperitivo, de lo que será una publicación que vendrá el año que viene y que se titulará El cuerpo de la Górgona, el horror y la filosofía antigua. ¿Vale? Entonces, no sé si habéis visto el gorgonellón que tenemos en el escudo de la Atenea, de la Minerva arriba, pues es un buen punto de partida, ¿no? de esta conferencia. También destacar que le acompaña Rodrigo Castro, con el que además tenemos un convenio ya desde hace años con la Complutense, que venimos desarrollando en los últimos 2 o 3 años y que próximamente volveremos a reiniciar con Voltaire, ¿no? Voltaire 2024, que será el mes que viene. Y para continuar con la filosofía y para que veáis lo importante que es la filosofía para nosotros en el Círculo de Bellas Artes, también destacar que la semana que viene tendremos el Festival de las Ideas, en el que intentaremos de alguna forma sacar la filosofía también fuera del círculo y estará pues, por la Plaza de España, por un montón de estancias aquí por Madrid y por otras sedes también, y a la que también estáis, por supuesto, invitados a participar, porque, como siempre, serán actividades abiertas al público, ¿vale? Así que, sin más demora, le doy la palabra a Rodrigo Castro, que va a presentar a Ana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, agradeceros la presencia esta tarde aquí en el Círculo. También agradecer al equipo de Humanidades del Círculo de Bellas Artes, a su directora Valerio Rocco, por esta instancia. Y ya que Ignacio ha hecho mención al convenio con nuestro departamento, el Departamento de Filosofía y Sociedad, que es un convenio que ya lleva varios años, pues nuevamente manifestar la alegría por este vínculo que se ha ido manteniendo en el tiempo y que permite desplegar una cierta idea acerca de lo que es la filosofía, o de lo que debe ser de la filosofía en un vínculo con la sociedad, en un vínculo con la ciudad, particularmente la ciudad de Madrid. Es precisamente ese convenio el que nos permite desarrollar actividades tan interesantes como la de hoy, la conferencia La Gorgona y la filosofía antigua, de mi querida colega y amiga Ana Carrasco Conde, a la cual paso a presentar, aunque la mayoría seguramente de vosotros y vosotras la conocéis muy bien. Corro el riesgo en esta presentación de que nos quedemos detenidos aquí durante una hora, si me atengo al currículum de Ana. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis para presentarla como corresponde, ¿no? Ana Carrasco Conde es profesora de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Se formó en la Universidad Autónoma de Madrid y completó sus estudios en la Universidad de París X, Nanterre, en la Ludwig-Maximilians Universität de München y en la Technische Universität de Berlín, especializada en idealismo alemán y romanticismo y formada en el mundo clásico. Tiene un grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. Sus inquietudes filosóficas se centran en el lado oscuro de la realidad, el mal, el malestar y el terror, o en el lado más indigerible de la realidad, el dolor, la muerte, la desesperanza. Su foco central de trabajo tiene como núcleo lo indecible y lo irrepresentable. Tras ahondar en el Ungrund schellingiano y en los abismos indecibles del romanticismo, actualmente investiga lo indecible e inefable en el mundo griego, así como prosigue su trabajo en Schelling con la filosofía de la mitología.
En su trabajo con el mundo antiguo recupera figuras desde fuentes alternativas como Medea, Clitemnestra, Casandra y, como en este caso, la Gorgona, para darles otra lectura llevada a la contemporaneidad. Es premio de investigación Julián Sanz del Río, concedido por el DAT en 2012, y premio Eugenio Trías de ensayo en el 2023. Ha sido profesora e investigadora invitada en universidades europeas, americanas y asiáticas, como la Harvard University, Humboldt Universität de Berlín, la Seoul National University, la Universidad Nacional de San Martín, de Buenos Aires, la Universidad de Valdivia en Chile o la Unioeste en Brasil. Ha escrito Infierno Horizontal, La limpidez del mal, Presencias irreales, Decir el mal. Su último libro es La muerte en común, sobre la dimensión intersubjetiva del morir, publicado por Galaxia Gutenberg en 2024. Ha coordinado, entre otros, los volúmenes La ironía romántica, junto con Nuria Sánchez Madrid y Germán Garrido, en siglo XXI, 2022. Hegel y Hölderlin, una amistad estelar, con Valerio Rocco y Laura Ana Macor, por el Círculo de Bellas Artes, 2021. Y Fuera de sí misma, con Luciana Cadalla Herder, 2020. Colabora con la cadena SER, La Marea y El País. Pero sobre todo, y esto ya como un añadido a esta presentación, quizás el más importante, sobre todo Ana Carrasco es alguien que transmite una pasión extraordinaria por la filosofía que muchos y muchas admiramos. Ana, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es que cuando se lee en mi currículum nunca me reconozco. Es una cosa un poco rara y además ahora me siento muy pequeñita. Yo no he hecho esas cosas, o yo no recuerdo haberlas hecho. Bueno, les agradezco mucho que hayan decidido asistir a este acto, entre otras cosas porque nos están contraprogramando. Hay muchas actividades muy interesantes al mismo tiempo. Y agradecerles también el interés que puedan tener en la filosofía, y además en una filosofía que se va a presentar un poco oscura, ¿no?, con la imagen de la Gorgona. También quería dar las gracias al Círculo de Bellas Artes, a un amigo de muchos años que es Valerio Rocco, y también un colega y amigo también de unos cuantos años que hablábamos esta mañana, que es Rodrigo Castro. Gracias por la presentación y por acompañarme y por tantas cosas. La Gorgona y la filosofía antigua. Es verdad que vamos a recuperar un mito que es muy conocido por todos, que es el mito de la Gorgona, que muchos de ustedes conocerán como aquel monstruo némesis de Perseo, que hace que Perseo le corte la cabeza porque es una amenaza, y esa cabeza la utiliza después para luchar contra Polidectes y contra un monstruo marino que se llama Ceto, ¿no? Entonces todo el mundo conoce la historia de Perseo, Perseo el gran héroe. Normalmente hay unas fuentes primigenias, unas fuentes que se suelen consultar. Una sería la de Apolodoro, la biblioteca mitológica, que es más o menos el mito que todos conocemos, pero cuando hablamos del mundo griego es verdad que los mitos no vienen solamente por un texto, sino que vienen por una historia, tienen una evolución. El mito de Perseo y de la Gorgona pues es mucho más... lo voy a decir así ya, la primera palabra, pueden ir tachando porque va a aparecer esta palabra muchas veces, inquietante. El mito cambia muchísimo, ¿no? Es tremendamente interesante ver el cambio en la iconografía, una gorgona que tiene a veces cuerpo marino de monstruo, una gorgona que a veces tiene cuerpo de serpiente, una gorgona que a veces tiene piernas humanas, una gorgona que a veces tiene alas que están muy vinculadas al mundo de la muerte, o no tiene alas y es un cuerpo de una doncella dormida que es atacada cuando estaba indefensa. Así que la historia va a cambiar bastante. La Gorgona les decía que va a presentar también algo que es, segunda vez que lo digo, algo que es inquietante, y es la relación que tiene con la filosofía. Estaba haciendo antes bromas, porque una de las cosas que vamos a ver en esta charla, y que además ya se puede deducir del cartel, es que Atenea, diosa de la sabiduría y también de la estrategia militar, porta en su escudo la cabeza de la Gorgona. Esa cabeza de la Gorgona recibe el nombre de Gorgoneion.
Gorgoneion es una imagen que es apotropaica. Apotropaica significa que ahuyenta el mar. El mar no, el mar que no lo ahuyente, que ahuyenta el mal, ¿no? Entonces, el mundo griego es tremendamente supersticioso. Hay muchísimas imágenes apotropaicas y, de hecho, sigue apareciendo. Si ustedes, por ejemplo, se van ahora de viaje a Atenas o a alguna ciudad de Grecia, van a ver que hay algunos souvenirs muy curiosos, como por ejemplo falos. Un falo que es apotropaico, porque también se entiende que de alguna forma aleja el mal. El mal otra vez, el mal decía antes, ¿no? Entonces es un símbolo apotropaico que aparece muchas veces y surgen algunas preguntas, tercera vez que lo digo, inquietantes. Como por ejemplo, ¿qué hace Atenea, diosa de la sabiduría, con un gorgoneion, figura apotropaica en el escudo, teniendo en cuenta que la filosofía combate la superstición? No, eso sería una cosa de preguntarse, ¿no? Si la filosofía combate la superstición, ¿por qué la imagen que porta la Atenea es ya supersticioso? Y claro, ¿qué relación va a tener esto con una Minerva que es un poquito más, una Atenea que es un poco más oscura, que aborda dimensiones, lo voy a decir así, gorgónicas, horrorosas, que nos dan miedo y horror? Claro, con esa presentación que me ha hecho Rodrigo ya saben que ustedes de aquí no van a salir riéndose, ¿no? Van a tener pesadillas. Entonces, claro, la gorgona tendría que ver de alguna forma con una manera diferente de interpretar la filosofía, una filosofía que, a pesar de lo que muchas veces se ha dicho, tiene que ver con la destrucción, tiene que ver con el mal, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la desgracia y no con la belleza, con el bien y con la virtud. Sí habla de eso, pero también tiene en cuenta la otra cara, ¿no? Y esta gorgona que está en el escudo, este gorgoneion, que así se llama, que representa una forma distinta de hacer filosofía, nos oscurece mucho a Atenea. Y nos oscurece además de tal manera que Minerva, Atenea, en lugar de estar en las azoteas, está en el inframundo, ¿no? Está en la parte baja. Y ahí viene la broma que decía antes, y es que si ustedes se han dado cuenta a la espera del ascensor, el sótano se llama Minerva. Pero bueno, aquí es una cosa muy curiosa que han hecho mis amigos del círculo. Bueno, voy a proceder a leer parte del texto. He preparado quizá mucho material, pero bueno, si vemos que no os da tiempo, Rodrigo pondrá mesura a mi gibris. Sí. Pues recorto y abordo de otra manera el texto. Perseo decapita a Medusa, la pequeña de las tres gorgonas y única mortal, para hacerse con su cabeza. Si leemos en la biblioteca mitológica de Apolodoro, el hijo de Dánae, hijo también de Zeus, emprendió esta hazaña para mostrar su hombría a Polidectes, rey de Céfiros, que aspiraba a la mano de su madre. La gorgona, como decía antes en la presentación, se convierte en la némesis de Perseo, y al salir exitoso de esta aventura, se convierte en el héroe que conocemos, aquel que con el escudo en mano consigue decapitar al terrible monstruo de cabellos de serpiente que convierte a todo aquel que la mira en piedra. Todo mito, sin embargo, como esta historia de la gorgona, va conformándose con el tiempo y, según sea la fuente consultada, cambian muchos de sus elementos. Paranono de Panópolis, que es un estudioso también de la gorgona y de muchísimos mitos del siglo IV después de Cristo, Perseo está muy lejos de ser un héroe, dado que le ataca cuando duerme y a traición. La misma línea sigue Ferécides en su extensa versión del mito, en la que cuenta que Perseo la decapita mientras duerme indefensa. En esta misma posición, tumbada, pero caracterizada como una hermosa doncella, muchos siglos después la va a retratar un artista romántico, no podía no faltar el romanticismo aquí, Alexander Rusiman, con Perseo y la Medusa dormida, para mostrar la vulnerabilidad de una joven que fue violada por Poseidón y maldita por Atenea. Ya tenemos una primera relación. Si la gorgona Medusa se acabó convirtiendo en gorgona, fue por una maldición de Atenea. Así son varias las fuentes clásicas que van recogiendo la historia de la gorgona, como Homero, Hesiodo, Píndaro, Ferécides, Apolodoro, Pausanias, Diodoro Sículo o el mitógrafo Paléfato. La de Píndaro es tremendamente interesante porque cuando Perseo corta la cabeza de Medusa, sus hermanas, Esteno y Euríale, empiezan a llorar y a gritar ante la muerte de su hermana, y cuenta el mito que entonces, y así lo recoge Píndaro, cuenta el mito que de esa manera Atenea
inventa el aulos, la doble flauta griega, para inventar cantos fúnebres imitando el llanto de Steno y Euríale. Interesante esto, ¿no? Trabajos sobre la Gorgona hay muchos, desde La muerte en los ojos de Vernant a Horrorismo de Adriana Cabarero. Freud escribe el breve texto La cabeza de Medusa en 1920 y Fraser, el de la rama dorada, escribe una versión narrativa del mito en un volumen titulado La cabeza de la Gorgona. De esta forma, la cabeza ha sido símbolo de amenaza y confrontación. Os decía, es apotropaico, representa el mal de alguna manera y lo hace huir. Figura de castración, así lo entiende Freud, de lo femenino y del poder de la mirada, situándose como núcleo a partir del cual abordar aspectos sociales fundamentales o una problemática asociada a lo cultural y lo psíquico. Estudios actuales vuelven sobre la mirada petrificante de la cabeza, como el de William Brasser del 2008. La ficción narrativa no queda atrás, como en el cuento de corte romántico de Gertrude Bacon, La cabeza de la Gorgona, inspirado además en un poema de Percy Bysshe Shelley, que estaba inspirado en La cabeza de Medusa de Caravaggio, que está en la Galería de los Uffizi de 1819. Luego pasearemos un poquito por esa galería de los Uffizi. Medusa es la musa del romanticismo que aúna terror y belleza. Cuarta vez, inquietante, como ha demostrado Mario Prats. La filosofía moderna y contemporánea ha sido entendida además también como otra metáfora que utiliza la cabeza de Medusa como metáfora. Marx vuelve a mencionar la cabeza de la Medusa como en el Capital, para sospechar que detrás del velo del capitalismo hay una cabeza de Medusa horrible que si vemos de frente nos convierte en piedra. Así que la Gorgona se identifica con la mirada y con la cabeza. Bueno, pues en estos minutos o en este ratito que tenemos por delante juntos, les voy a presentar una lectura un poco más distinta. Es verdad que la mirada tiene una función fundamental, pero también me interesa la dimensión del sonido, es decir, de lo acústico, de lo indecible, de lo que se puede escuchar. Ya les decía antes que Steno y Euríale gritan, y no la cabeza, sino el cuerpo. ¿Qué es del cuerpo de la Gorgona? Muchas representaciones hay, ¿no? de la cabeza de la Gorgona, del Gorgoneion, pero ¿qué pasa con el cuerpo? Ciertamente la mirada está muy presente. Vamos a ir primero con la cabeza, pero también hay otras perspectivas para leer de otro modo este mito. Volvamos un momento a la Gorgona. Según Apolodoro, que es, como decía antes, la versión más conocida, Perseo, para encontrar la forma de acceder a Medusa y poder apropiarse de su cabeza, necesita hablar con las grayas, Enio, Pefredo y Dino, 3 hermanas parientes de las Gorgonas que compartían entre ellas un solo ojo. El hijo de Zeus y hermano de Atenea, ya sabéis que Zeus deja embarazada a Dánae y entonces Perseo es hijo de Zeus y por tanto hermano de Atenea. Aquí había unos genes maravillosos en el mundo griego. Se roba este ojo para poder sonsacarlas. Tras obtener la información y armado con los dones de los dioses, el casco de Hades, que lo vuelve invisible, unas sandalias que le hacen volar y desaparecer, por tanto, en otro sentido, y una bolsa o kíbisis para guardar la cabeza y que ésta no se vea, emprende su viaje para acabar con la vida de Medusa gracias al reflejo en el espejo del que no se había hablado en otras versiones. El espejo aparece el escudo como espejo aparece en otras versiones. No había espejo. Lo más inquietante también es que tampoco va a haber Medusa, solo va a haber cabeza, pero esto lo vamos a ver después. Según esta historia, decía antes, el hijo de Dánae utilizó la cabeza para petrificar al monstruo marino Ceto, que amenazaba a la princesa Andrómeda, y por otro a Polidectes, que acosaba a su madre Dánae. Según Apolodoro, sin embargo, fue la mano de Atenea la que guió la de Perseo en su caza, cuando éste, cito a Apolodoro, volvió la mirada hacia el escudo, para evitar así mirar a Medusa y conseguir matarla. Como agradecimiento por su ayuda, Perseo le regala la cabeza, que es esa imagen que tenemos ahí, quien insertó en medio de su escudo la cabeza de la Gorgona. Tras este presente, no es la mano del héroe, sino el brazo mismo de la diosa quien sostiene el rostro de Medusa en su escudo como Gorgoneion. Tenemos también esa imagen, les decía antes, de la filosofía como aquella que se inicia con la mirada hacia el cosmos, con la mirada hacia el cielo, con una filosofía natural.
¿no? Con esta imagen de un cielo estrellado, anuncio ya que esta imagen es una fotografía, un fotograma tomado de un documental que se llama Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, y ese cielo que están ustedes viendo es el desierto de Atacama. Luego veremos de qué va esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hace la filosofía? Mira este cielo y entonces busca las estrellas. ¿Qué hay en este cielo estrellado? ¿Qué hay en este mito que tenga que ver con la filosofía y que tenga que ver con el desierto de Atacama? ¿Qué hay de Perseo y Gorgona en la filosofía? También, no solamente el escudo, sino también la égida de la diosa Atenea lleva un gorgoneion en su centro que aparece descrita en la Ilíada cuando la diosa ultima los preparativos para la guerra. Y les cito: y ella con la túnica revistiéndose de Zeus amontona nubes, con armas se acoraza para la guerra lacrimosa. A los hombres entonces echóse la égida borloneada, terrible, Deinen, que en todo su contorno espanto, Fobos, o miedo, Fobos, corona. En ella discordia, en ella resistencia, en ella el helado asalto, y en ella la cabeza gorgónica del tremendo prodigio, tremenda y espantosa, portento de Zeus que sostiene la égida. Fin de cita. La gorgona aparece de este modo en el escudo y en la legendaria égida de la diosa, confeccionada con piel de cabra y dispuesta como coraza en su pecho. Ya tenemos dos gorgoneion, la égida y el escudo. Entonces, si la Atenea es la diosa de la filosofía y vemos a Atenea con el escudo, la tenemos enfrente. ¿La filosofía nos deja de piedra? ¿Se trata de eso? ¿Que la filosofía nos cause admiración y sorpresa? Es algo distinto, ¿no? ¿Podríamos recuperar la gorgona como imagen de la filosofía? ¿Y en qué sentido? Y ahora viene mi pregunta. ¿Tiene la filosofía algo que ver con el horror? ¿Con el terror? ¿Con aquello que da miedo? La filosofía, entonces, comienza con un cielo estrellado. ¿Pero qué relación puede tener esta imagen, decía antes, del cielo estrellado con lo que representa la diosa? ¿Qué relación tenía Atenea con la gorgona? Decíamos antes, el escudo y su égida. Pero también otras cosas. En segundo lugar, los ojos de la diosa de Atenea son descritos a menudo como los de un mochuelo, glaukopis, en griego, que significa no solamente ojos brillantes, glaukos, sino también ojos de lechuza, parecidos a los de este ave, glaux, que ve en la oscuridad, ¿no? Para ver en la oscuridad. La filosofía ve en la oscuridad, penetra en la oscuridad. La filosofía tiene que ver con bajar al Hades, tiene que ver con ciertas catábasis. Algunas personas que me han sufrido algunas veces, algunas clases, saben que sí. Parménides desciende haciendo una catábasis, pero no solo Parménides, también Heráclito, como veremos después, habla justamente de que la filosofía y las almas husmean mirando hacia el Hades. Así que la filosofía tendría que ver con una capacidad de ver en la oscuridad. Pero ¿saben lo interesante de la oscuridad? Que es verdad que no ves nada, puedes no ver nada. Pero aunque esté oscuro, ¿se han dado ustedes cuenta que un grito sí se escucha en la oscuridad? Puedes cerrar los párpados, pero no puedes cerrar las orejas, los oídos. Así que hay una dimensión de escucha que tiene que ser tenida en cuenta. Pero además esta lechuza, en el mundo griego, la lechuza o mochuelo es un ave de mal augurio y animal de anochecer. La lechuza, canta el poeta Hiponacte, es la mensajera y heraldo de los muertos. La lechuza de Minerva alza su vuelo al anochecer. Le dedico esta cita a Valerio, que saben ustedes que es muy hegeliano. Es lo que dice la filosofía del derecho, ¿no? La filosofía, como la lechuza de Minerva, levanta siempre el vuelo al anochecer, en el crepúsculo. No a la luz del día, sino en el crepúsculo. ¿Y la filosofía antigua, acaso no trabaja con la sombra? ¿Tales no midió las pirámides con la sombra? ¿Eratóstenes calculó el diámetro de la Tierra con la sombra? En el Ión de Eurípides es además la diosa misma, Atenea, la que mata a la gorgona. Y Ovidio, siglos más tarde, las Metamorfosis, apunta directamente al hecho de que fue Atenea quien, cito, cambió los cabellos gorgonios en feas serpientes. Fin de cita.
Y, vuelvo a citar, aún todavía, para aterrorizar hasta el pasmo a sus enemigos, Minerva lleva en la parte frontal de su pecho las serpientes que creó. Fin de cita, ¿no? Ovidio es el que presenta a Medusa como una joven tremendamente bella, mortal, a diferencia de sus hermanas, que fue violada por Poseidón en el templo de Atenea, y motivo por el cual Atenea, en lugar de apiadarse de ella, lo que hace es convertirla en el monstruo que conocemos, ¿no? Otras versiones entienden que Atenea lo que hace es maldecirla, porque era tan hermosa como ella. Minerva, según Ovidio, para no contemplar a Medusa en su transformación, le volvió la espalda y cubrió sus ojos, siguiendo en esto la tradición que desde la Eneida hacía de Minerva, y cito, la diosa que vuelto el rostro tiene los ojos fijos en el suelo. Esta imagen me parece interesante. Atenea, en un momento determinado, se da la vuelta, pone el escudo y mira hacia el suelo. ¿Qué hay en el suelo? ¿Qué hay en el suelo? ¿Qué hay en el suelo del desierto de Atacama, por ejemplo? ¿Qué ve la diosa y hacia qué vuelve la espalda? ¿Cuáles serían los monstruos de Atenea, los monstruos de la filosofía? ¿Por qué la gorgona la atormenta? Decía antes, ¿qué hay en el suelo? El asunto se complica un poco más y atender a otras fuentes, como la que representa el mitógrafo Paléfato, discípulo de Aristóteles, quien con el propósito de encontrar qué hay de cierto en los mitos, sostiene que Atenea misma es denominada la gorgona por el pueblo cerneo. La llaman la gorgona, entendida, eso sí, como una escultura gigante de oro que Perseo quería robar. Pero fijaos, Atenea es la gorgona. Y esto nos lleva también a unas fuentes muy interesantes que sostienen que la gorgona inicialmente era una con Atenea. Y lo que hace es desdoblarse, de tal manera que la gorgona se queda con los elementos negativos y Atenea con los elementos positivos. No siempre, sin embargo, las protecciones de Atenea contaron con la imagen de Medusa. Aquí surgen ciertos interrogantes y caminos inciertos. Para empezar, existen noticias según las cuales, y esto ya empieza cuarta o quinta o sexta mención de la palabra inquietante, según las cuales antes del mito de la decapitación de la Medusa por Perseo existía ya antes la cabeza. La primera aparición de la gorgona es solamente la cabeza, que es justamente lo que aparece en el texto homérico. No solamente es el texto de la Ilíada que les he leído antes, que tiene que ver con el Gorgoneion, sino que cuando Odiseo tiene que hacer una catábasis, una nequía para saber cómo volver a casa, lo que tiene miedo es que se le aparezca la cabeza de la gorgona. Cito, tengo miedo de que aparezca la cabeza de la gorgona, monstruo que infunde el terror, ¿no? Fin de cita. Junto con la gorgona recordamos también que aparecen como imagen central del escudo de Agamenón en la Ilíada, pero también de Atenea, terror, deimos y miedo, phobos. Cito otra vez, y la coronaba gorgona de salvaje aspecto y aterradora mirada y entorno, terror, deimos y miedo, phobos, fin de cita. Así que, ¿qué tiene que ver la filosofía entonces y la filosofía antigua con el miedo? La cabeza aislada o gorgoneion protege del mal, porque hace que éste se dé la vuelta, es el verbo apotrepo. El término griego implica la idea de alejar haciendo girar para poner en fuga, ¿no? De ahí del griego tropos, que viene el heliotropismo, ¿no? del movimiento. Es decir, que quien contempla el gorgoneion se da media vuelta y se aleja. Lo que tenemos es inicialmente el gorgoneion como, fíjense ustedes, para ser la filosofía, aquello que combate la superstición, una imagen de carácter mágico que aleja del mal y nos protege de él. Atenea ha sido considerada la diosa de la protección, primero como divinidad tutelar de la casa y luego de la ciudad. Más tarde se convirtió en la diosa guerrera, como leemos en los himnos homéricos, y cito, Atenea, protectora de las ciudades, diosa terrible, a la que con Ares importan las bélicas acciones, también protege al ejército a su partida y a su regreso. Fin de cita. Y debido a la necesidad de presentar una Atenea fuerte y protectora, en parte por la culminación del proceso de sinecismo que llevó a cabo la unificación del Ática, y en parte para reforzar esta idea de una Atenea armada en torno al siglo VI, supuestamente cuando empieza la filosofía, es cuando se inserta el gorgoneion en el escudo. Nacimiento de la filosofía, siglo VI, Costas de Jonia, aparece al mismo tiempo que el gorgoneion en el escudo.
En esta línea, el reformador Solón escribe en uno de sus poemas, vuelvo a citar: «Nunca perecerá nuestra ciudad por el destino que viene de Zeus ni por la voluntad de los felices dioses inmortales. Tan poderosa es Atenea, la hija de fuerte padre, de corazón valeroso, nuestra defensora, que tiene sus manos colocadas sobre nosotros». Fin de cita. Las imágenes que aparecen representadas en los escudos proporcionan, como señala Dana Lacour-Mantonou, importantes elementos para comprender la cultura griega. Entonces, ¿por qué Atenea, diosa de la sabiduría, porta en su escudo la imagen apotropaica de la gorgona? ¿Qué hay de supersticioso entonces en la filosofía? ¿De qué protegería la filosofía? ¿De la estupidez, como decía Deleuze? ¿De qué mal protege exactamente? ¿Qué sucede cuando vemos el horror y el terror? Cuando miras al abismo, ¿el abismo te acaba mirando? Nietzsche. Atenea y la gorgona, otra forma de decir la filosofía y lo terrible o lo horroroso, tienen entonces una extraña relación. No solo esta última parecería como la gran rival de la diosa de la sabiduría, sino que incluso, según algunas fuentes, serían, decía antes, dos caras de una misma diosa preolímpica que perdió pronto su estatus divino. Atenea guarda una extraña relación también, porque es el lado oscuro, ¿no? La gorgona es el lado oscuro, como ha sostenido la especialista Barbara Walker. Se ha llegado a afirmar que en realidad el Gorgoneion muestra el rostro de un cadáver, de modo que Medusa nos encararía a la muerte. En la misma línea, según Bernan, y cito, para el hombre significa enfrentar la muerte, esa muerte que el ojo de Gorgo dispensa a los que se cruzan con su mirada. Fin de cita. Así que la filosofía tendría que ver con una forma de intentar pensar la muerte y pensar las formas de dar muerte y pensar las formas de morir. Si la filosofía combate el miedo a la muerte, puede rastrearse en propuestas filosóficas del mundo antiguo, como la de Platón o de Epicuro. ¿No sería este un buen motivo para que Atenea la portara en su escudo? ¿No? A combatir el miedo a la muerte, ¿no? De seguir a Bernan, para quien la máscara del Gorgo expresa, vuelvo a citar, el horror pavoroso de lo que es absolutamente otro, lo indecible, lo impensable, el oscuro caos, representar a Gorgo en el escudo sería una forma simbólica de contener el caos y de tratar de hacerse cargo de lo indecible, lo impensable, como aquel núcleo en torno al cual toda propuesta filosófica orbita, el esfuerzo de comprender lo que se presenta como incomprensible y justamente inabarcable. Pero él decía antes que el Gorgoneion, me siento primero en la cabeza, decía antes, es anterior al mito de la Medusa. Y en esta evolución, el Gorgoneion, este es el Gorgoneion, como ven ustedes, no es exactamente una mujer muy hermosa, ¿no? Es un monstruo barbado, con la lengua fuera, con colmillos, con rasgos animales, va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces tenemos aquí que el Gorgoneion aparece en la égida de Atenea, el vaso que teníamos antes en la presentación, y aquí aparecen diferentes figuras de ese Gorgoneion que va a estar inspirado. Fíjense ustedes antes que les decía que el escudo, la cabeza de Medusa aparece en Caravaggio, en la Galería de los Uffizi, y yo no sé si ustedes sabían que es un escudo, ¿no? Es un escudo. Otra imagen de la cabeza de Medusa del arte del siglo XIX, XX, es justamente la Medusa, que también es otro escudo, ¿no? Entonces parece siempre que se nos olvida que el Gorgoneion aparece en estas imágenes. Bueno, en esta evolución tenemos tres tipos de Gorgoneion, tres tipos de formas de representación. Una parece tremendamente horrorosa, es un monstruo con la lengua afuera, tiene alas, en este caso presenta la postura de las rodillas en forma de X, como si fuera a correr. Una segunda imagen en la que está un poquito más humanizada, ya es más una cabeza más reconocible de mujer. Fíjense ustedes que tiene pelo, no tiene todavía serpientes. Esto forma parte de lo que se ha entendido que era una especie de gárgola. Por cierto, que la palabra gárgola también deriva de la palabra gorgona. Y luego tenemos otra evolución del Gorgoneion en la que ya aparece Medusa hermosa, ¿no? Reconocerán ustedes esta imagen que es la Medusa Rondanini en copia griega del original romano, ¿no? Bueno, vamos con el primer Gorgoneion. Vamos a ver qué pasa con el primer Gorgoneion.
Mi propuesta de la relación de la filosofía y el Gorgoneion es que la filosofía atenea lo porta para poder mirar al horror y encarar el terror. Esta es la propuesta que yo les hago, ¿no? Vamos con el primer Gorgoneion en el periodo arcaico. Que la cabeza sea anterior al mito de Perseo, tal y como lo conocemos, ha llevado a buscar cuáles han podido ser las influencias que pudo recibir el mundo heleno para incorporar esta imagen que, aunque tiene sus propias características, como por ejemplo que el rostro pertenezca a una mujer, puede relacionarse con el mundo mesopotámico y egipcio. Tiene una influencia del mundo mesopotámico y egipcio. En concreto, en dos modelos, o en tres modelos, del mundo mesopotámico, la imagen de Humbaba, y del mundo también mesopotámico, el diablo Pazuzu. A lo mejor les suena, Pazuzu es el diablo que aparece en El Exorcista, que es el que posee a Regan. Y en el mundo egipcio al dios Bes. A ver. Este es Humbaba. Guapo, ¿eh? Fíjense ustedes, tiene la boca abierta, los ojos, es frontal, las imágenes frontales son muy raras y son como excepciones que se van representando. Lo interesante de Humbaba es que aparece en bastantes cerámicas, en bastantes tablillas, pero cuando vas a los textos sumerios, tanto el texto sumerio A como el texto sumerio B, y después a la traducción que se hace al acadio, la versión acadia, se describe la cara monstruosa de Humbaba, pero lo que también se describe es el sonido. Su aliento es la muerte, su voz retumba, su voz no te deja igual cuando lo escuchas, ¿no? De tal manera que en el poema de Gilgamesh y Enkidu consiguen cortarle la cabeza a Humbaba, pero no sin antes haber sufrido el sonido del Hades, el sonido de la muerte en el caso de Humbaba, ¿no? La representación de Humbaba como encarnación de lo aterrador se presenta, decía antes, de forma frontal, con ojos terroríficos y la boca abierta, y en ocasiones aparece tan solo su rostro, ¿no? Aparece también vinculado al mundo hitita, descrito como el del rostro deformado, y cito: su voz es el diluvio, su discurso es fuego, su aliento es muerte, es un viaje que no debe hacerse. Entonces, hemos estado hablando de la mirada, de mirarle, pero ¿qué pasa si escuchamos a Humbaba? Tenemos problemas, ¿no? ¿Qué pasa si escuchamos a la Gorgona? Vamos a ver después, ¿no? También otro de los monstruos, les decía antes, es justamente Pazuzu, que es la primera imagen que ustedes ven, y la segunda, que es el dios Bes, también representado de frente. Aparece al final del reino antiguo y del reino medio. También es masculino, pero lo importante es, de nuevo, la boca abierta, la lengua y la dimensión del sonido que vuelve a aparecer, ¿no? Y ahora volvamos otra vez a Atenea y volvamos otra vez a la Gorgona. La descripción que brinda Homero vuelve a hacer énfasis en la dimensión sonora, audible, no solamente de Steno de Euríale, sino también de la Gorgona. El texto homérico habla de ejo, que significa lamento con resonancia, de cespesios, que hace referencia a un sonido sobrehumano, divino, terrible y violento, ¿no? El sonido es el propio nombre, el propio término que da lugar al nombre de la Gorgona, del griego gargaris, formado por el radical garg, asociado al trueno, incluso a los sonidos guturales de los animales, de ahí garganta, gargajeo, incluso gárgola. Entonces, Gorgoneion también alude a un ruido en el rostro. Por eso la Gorgona siempre aparece gritando. Entonces tenemos tres sonidos, el de la Gorgona al gritar y el de sus hermanas. También aparece muy vinculada al mundo de las fieras. No se sabía si es que rugía, si es que se lamentaba. Diríamos con Aristóteles si en lugar de logos lo que había era foné en su caso, ¿no? Así tenemos estas imágenes iniciales, ¿no? Pero les decía que en este primer Gorgoneion es verdad que hay unos rasgos muy monstruosos por parte de la Gorgona, pero también les decía antes que este Gorgoneion cambia, va mutándose. Así que vamos a volver al mito y vamos a recuperar a Heráclito, filosofía antigua, ¿no? Volvamos al mito. Cuenta Nono de Panópolis, en el canto 25 de las Dionisíacas, que tras cercenar la cabeza de Medusa, Perseo se dio a la fuga
aterrado por el siseo de las serpientes y por el grito de Steno y de Euríale. Y aquí encontramos ya algo interesante, porque es verdad que Perseo, con la invisibilidad, con el casco, con las sandalias, con la quibisis, huye y no se le ve, pero sigue habiendo una dimensión sonora. Y eso de lo que se trata es de escuchar. Y si la filosofía no solamente tiene que ver con ver la verdad, ese eidos que muchos de ustedes conocerán, sino también tiene que ver con lo que se escucha y con lo que se ve. Si nos vamos al contexto de Heráclito, estamos en Éfeso, Mileto ha sido destruido, avanza el pueblo persa y desde luego hay una guerra, las guerras médicas. Así que, ¿qué hay en el suelo? Les decía antes, lo que hay en el suelo son cadáveres. En la misma línea, ¿no? Siempre nos hemos enfocado en la gorgona, en la cabeza de la gorgona. ¿Pero qué pasó con el cuerpo? Con el cuerpo de la gorgona. Esta es una representación de un vaso del siglo VII del Museo de Eleusis. Ven ustedes a las dos hermanas con piernas humanas y ven ustedes el cuerpo, se ven ahí las piernecitas con la falda y los dos pies, ¿lo ven? ¿Qué pasó con el cuerpo de la gorgona? ¿Abrazaron Steno y Euríale los restos que tenían de su hermana? Nono de Panópolis nos cuenta que lo que hacen estas dos hermanas es buscar a Perseo. Pero en el mundo griego, ¿qué importancia tiene el enterramiento? Y aquí podemos recuperar las reflexiones de Judith Butler. ¿Qué vidas merecen ser lloradas? ¿Qué vidas merecen ser enterradas? ¿Quién merece el enterramiento? ¿Qué pasó frente a esto, ¿no? Frente al enterramiento que embellece los cuerpos para despedirles con el honor y cuidado que merecen, el cuerpo de Medusa es ultrajado. Sobre él se comete lo que un griego diría aikia, que procede del verbo aikimo, asociado por un lado a la desfiguración, la afrenta, el embellecimiento y la vergüenza. Así que portamos filosóficamente la imagen de la vergüenza y de un crimen. ¿Ante qué grita la gorgona? ¿Ante quién grita la gorgona? Es un espejo, ¿no? ¿Y qué reflejan los ojos de la gorgona sino a su victimario? Y si lo que vemos justamente en la gorgona tiene que ver con aquello que nosotros mismos podríamos hacer, como un ser humano considerado héroe que le corta la cabeza. Así lo señala, decía antes, Nono de Panópolis. Y sin embargo, lo que encontramos es que aparece convertida en esa imagen de Gorgoneion, no hemos pensado en más y desde luego no hemos pensado en los cuerpos. ¿Realmente es factible pensar que en la Grecia arcaica y clásica no les preocupaba el mal, la muerte y el dolor? ¿Hacían oídos sordos al sufrimiento? El rico vocabulario griego para referirse al terror y el horror nos dice lo contrario. No solo hay deimos, terror, y phobos, miedo, sino también hay ekplesis, terror paralizante, que procede del verbo plexo, golpear, porque la realidad nos golpea. También encontramos friqué o frique, horror, cuyo verbo friseo apunta a erizarse, estremecerse de terror ante lo que se percibe. También rigueo, que sería estremecerse de horror, sebas, estupefacción, temor religioso, bronte, que no deja de recordar a la autora de Cumbre Borrascosas, ¿verdad? Que se refiere al espanto o sobresalto que se produce por un trueno y está asociado al sonido, de ahí brontao, tronar. Este vocabulario asociado al miedo, al terror, al horror en el mundo antiguo supone un intento de una cultura de encapsular la experiencia emocional subjetiva en el lenguaje. Conocían el miedo y, por supuesto, era motivo de reflexión. Les ponía la imagen del desierto de Atacama. En el desierto de Atacama lo que hay son los cuerpos de las víctimas de Pinochet. Y la familia aún está buscando sus restos para poder enterrarlas, quizá, como hacen todavía Steno y Euríale. Sobre el cielo de Jonia se elevó también el humo de la guerra y la destrucción. Y en los tiempos de los presocráticos, el de la amenaza del pueblo persa, cuando Ciro se preparaba para atacar a Creso, cuando Mileto desapareció bajo las llamas y Éfeso presentó una lucha interna que desembocó en la expulsión de Hermodoro, como recogió Heráclito. El poeta efesio Hiponacte, que es contemporáneo de Heráclito, atestigua la miseria y el hambre del pueblo ante los abusos de la nobleza, influida por los lujos lidios. Y cito, un dolor terrible alcanza a estos hombres. Todo está lleno de cadáveres viscosos y podridos. Así que sí, Heráclito parece que miraba las estrellas, ¿no?
El término rigele pertenece a la misma familia del verbo rigeo, estremecerse de horror. ¿Y saben ustedes quién dedicó unas páginas preciosas al horror? Aristóteles. Aristóteles escribió sobre el horror. Y para diferenciarlo justamente del miedo o deimos. ¿Qué es lo que hace Heráclito entonces? ¿Lo que hace es construir un logos, un ensamblaje de la realidad? ¿O trata de construir un ensamblaje de la realidad o logos? Porque lo que trata es de encapsular y dar sentido a lo que no es logos, sino que es loigos. Loigos en griego antiguo significa destrucción y desorden. En un campo muy concreto, además, relacionado con el mal, la miseria, la enfermedad y la muerte. Quizá pueda ser este uno de los primeros retos de la filosofía, articular en un discurso lo inaprensible y para ello desarticular el discurso previo que había dejado fuera lo que no le interesaba. Se plantea entonces la pregunta: ¿cómo escuchar las dimensiones gorgónicas de la realidad? ¿Cómo ver el mal? ¿Cómo bajar al Hades sin quedarse ciego? ¿Cómo escuchar sin volverse loco? Los textos de Heráclito que hablan continuamente de la escucha, ¿no? Hablan continuamente de la importancia que tiene no solamente la vista, sino también el oído. Y esta frase de Heráclito, muy parecida al conócete a ti mismo del oráculo de Delfos: me indagué a mí mismo. ¿Se indaga a sí mismo? ¿Es también capaz de entender el daño que podemos hacer cada uno de nosotros? Y fíjense ustedes, si te trata de recuperar o neutralizar el loigos dentro de un logos, esta sería justamente el sentido de otros textos de Heráclito, como de lo discordante, la más hermosa ensambladura, ¿no? Porque intenta darle un sentido. Podríamos decir que en el discurso logos quedan integrados de este modo sonidos, ruidos y voces. Ahora bien, aunque la voz se suele asociar con la verbalización de un contenido mental, a veces, como los sonidos y los ruidos, los ecos y las resonancias de un baba, de Bes o de la gorgona, lo es de una realidad física y corporal. A veces gritamos como la gorgona, con un dolor que se siente, pero no necesariamente implica un pensamiento previo para articular palabra. El grito es universal y no necesita un lenguaje, solo hay que escucharlo. La gorgona grita ante el horror del acto, pero también de lo que implica el crimen, una estructura de poder que se asienta sobre la violencia. Tenemos, miren ustedes, entonces la idea de qué hacemos con el mal, qué hacemos con el horror, qué hacemos con el cuerpo. Y tenemos una mención muy curiosa, ¿no? En la evolución del gorgonello decía que antes se convierte en una hermosa mujer, la gorgona. Y hay un momento determinado en el Fedro platónico en el que Sócrates está hablando con Fedro y le dice lo siguiente: mira que tener que andando enmendando a la imagen de los centauros y además de la de las quimeras y después le inunda una caterva de gorgonas y pegasos y todo ese montón de seres prodigiosos, aparte del disparate de no sé qué naturalezas teratológicas. Platón rechaza de repente la gorgona. ¿Por qué? Porque mira la realidad. Recuperamos esa cita de Sófocles en la Antígona: muchas cosas terribles, Deiná, existen, y con todo, nada más terrible que el hombre. Poseyendo una habilidad superior a lo que uno puede imaginar, la destreza para ingeniar recursos la encamina unas veces al mal y otras al bien. Platón se interesa por el mal. Sus primeros diálogos, Eutifrón, hablan justamente de un asesinato. Cito: el muerto era un jornalero mío, habiéndose emborrachado e irritado con uno de nuestros criados, lo degolló. Así pues, mi padre mandó atarlo de pies y manos y echarlo a una fosa, y envió aquí a un hombre para informarse del exégeta sobre qué debía hacer. En este tiempo se despreocupó del hombre atado y se olvidó de él en la idea de que como homicida no era cosa importante si moría. Y así sucedió. En el Laques también habla del valor. ¿Qué es el valor? Y fíjense ustedes lo que dice. Habla del coraje ante lo dañino y lo criminal. Su interés es saber en qué consiste la valentía, no en la guerra. No solamente la valentía como aquel que no huye en la guerra, sino de quienes son valientes, y cito, frente a las enfermedades, ante la pobreza y ante los asuntos públicos,
y aún más de cuantos son valientes, no solo ante los dolores y terrores, sino también ante las pasiones y placeres, resistiéndose como Atenea, dándose la vuelta, ¿no? Dar la vuelta como los ojos de Atenea, saber controlarse de pasiones que son destructivas. Y aquí tenemos el Gorgias: el mayor mal es cometer injusticia. Cito: ¿qué dices? Si un hombre obrando injustamente al tratar de hacerse con la mirada es apresado y una vez detenido es torturado, se le mutila, se le queman los ojos y después de haber sufrido él mismo otros muchos ultrajes de todas clases y de haber visto sufrir a sus hijos y a su mujer, es finalmente crucificado y untado de pez y quemado, ¿este hombre será así más feliz si se libera de los suplicios? Fin de cita. ¿Y en la República? En la República, Platón se pregunta por qué tenemos esta tendencia a mirar los cadáveres y la muerte. En lugar de solucionar algo, la mirada morbosa, ¿no? La mirada hacia el horror. Hay otras versiones que difieren del mito, de este mito que les estaba viendo, y que se inserta justamente en esta aplicación a una visión y una escucha gorgónica de la realidad. Según Pausanias, autor del siglo II después de Cristo, la cabeza de la gorgona fue enterrada a las afueras del ágora de Argos, donde por aquel entonces había un túmulo de tierra. Desde entonces bajo él descansa el trofeo de Perseo. Muy cerca de allí se halla el sepulcro de la hija de aquel, Gorgófone, cuyo nombre significa matadora de la gorgona. Ahora bien, la cabeza de la gorgona no está en el escudo. ¿Por qué? Porque sería un poquito grausam, ¿cómo se dice? Un poquito grotesco, ¿no? En esta versión contenida en la descripción de Grecia, la joven Gorgona sería en realidad la sucesora del rey Forco, cuyo reino estaba en los alrededores de la laguna Tritónide. Fue asesinada por la noche a traición por Perseo, quien tras degollarla, y cito, admirando su belleza, incluso después de muerta, le cortó la cabeza y la llevó para mostrarla a los griegos. La historia es parecida a la que nos ha llegado de la mano de Diodoro Sículo, un historiador del siglo I a.C., quien hace de la gorgona una guerrera lidia, relacionada con las amazonas, de gran poder, como todas las mujeres de este pueblo, y les cito, existían muchas tribus de mujeres guerreras en Libia y muy admiradas por su valor, la tribu de las gorgonas, de quien se dice que Perseo la combatió. Las recordamos por su extraordinario vigor, pues que el hijo de Zeus, dios supremo de los helenos, llevara a cabo una campaña militar contra estas sería la prueba mayor del trabajo en relación con la supremacía y fortaleza de las mujeres antes mencionadas. El valor de las que nos disponemos a relatar posee una increíble superioridad si lo comparamos con la naturaleza de nuestro tiempo. Hija de Forco, la gorgona sería una guerrera en una cultura de la región poniente de Lidia, donde la mujer no solo se ejercía en el arte de la guerra, motivo por el cual se quitaría los senos como las amazonas para poder luchar, sino que detentaría el poder político. Nuestra Medusa no era un monstruo, sino que la monstruosidad vendría del modo de devastar a un pueblo a manos de Perseo. La violencia de las representaciones de la decapitación hacen énfasis justamente en que la gorgona, doncella, es masacrada por Perseo. Y aquí tenemos todo el tema del cadáver que les decía antes, ¿no? De los crímenes. Cuando Edipo es consciente de sus crímenes, el coro exclama, tal horror me inspiras, Frique. O cuando en el Prometeo encadenado de Esquilo el coro le dice, me estremezco, Friso, de verte desgarrado por 1000 sufrimientos, cuando el buitre le está comiendo el hígado. El horror está relacionado con lo interno, está relacionado con la carne, está relacionado con la mutilación. El horror nos despierta repugnancia. La visión de los cuerpos descompuestos da miedo y da asco, y de alguna manera lo sentimos como impuro. El horror, por tanto, no estaría relacionado con algo extraño, algo ajeno a nosotros, sino con lo abyecto, aquello que quiero alojar lejos de mí, que no quiero ver. La filosofía se ocuparía de ver y hacer ver y escuchar y hacer escuchar lo que no se suele querer escuchar, ¿no? Para terminar, que me quedan 5 minutitos y luego ya podemos hablar largo y tendido, ¿no?, del concepto de frique en Aristóteles, por ejemplo. Hay una mención, y aquí ya me salgo un poco de la filosofía antigua, que ustedes conocerán, que es justamente la definición de el horror
La frase les sonará por ser aquello que pronuncia Marlon Brando, Coronel Kurtz, en la película Apocalipsis Now de Coppola. Pero ya saben ustedes que esta película está basada en una novela de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas, donde de lo que se trata es de viajar al corazón de las tinieblas del Congo y al corazón de terror del ser humano, ¿no? Y pasan algunas muchas curiosas, ¿no? ¿Cómo podemos volver a recuperar la dimensión de la Gorgona? La dimensión de viajar al corazón de las tinieblas con la filosofía. A ver, voy a pasar unas cuantas cosas. Bueno, por cierto, Perseo, conocerán esta imagen de Cellini, que está en Firenze, en Florencia. ¿Ustedes se habían dado cuenta de que nuestro querido Perseo está pisoteando el cadáver de la Gorgona? Humano, por cierto. Les decía antes, esta forma de masacrar, esta forma de tratar los cuerpos, ¿qué tiene que ver con la película de Brando o con la novela de Conrad que les decía antes? ¿Qué tiene que ver con este cielo estrellado? Les ponía antes la imagen de un baba. Antes de que Marlon Brando, Coronel Kurtz, corte una cabeza, aparece un fotograma. Tiene exactamente la misma imagen que un baba. Las cabezas cortadas, como símbolo apotropaico, en la novela de Conrad, miran hacia adentro. Están mirando hacia adentro de una casa, no hacia afuera, hacia el lugar en el que se encuentra Kurtz. Cito de la novela: dirigí mis gemelos hacia la casa. No había ningún signo de vida, pero estaba el tejado en ruinas, la larga pared de barro asomando por encima de la hierba con 3 pequeños huecos de ventana cuadrados. Y entonces hice un movimiento brusco y uno de los postes que quedaban de aquella valla desaparecida irrumpió en mi campo de visión. ¿Recordáis que os dije que me habían sorprendido mucho desde lejos ciertos intentos de ornamentación bastante singular en el aspecto ruinoso de aquel lugar? Ahora de repente lo vi más cerca y mi primera reacción fue echar hacia atrás la cabeza como si hubiera recibido un golpe. Entonces recorrí cuidadosamente los postes uno a uno con mis gemelos y comprendí mi error. Aquellos pomos redondos no eran ornamentales, sino simbólicos. Eran expresivos y enigmáticos, chocantes e inquietantes. 10ª mención ya. Pasto para el pensamiento y también para los buitres, si hubiera habido alguno mirando desde el cielo. Pero en cualquier caso, pasto también para aquellas hormigas que fueran lo bastante laboriosas como para escalar el palo. Aquellas cabezas que había sobre las estacas habrían sido aún más impresionantes si sus caras no hubieran estado mirando hacia la casa. Las cabezas de las víctimas miran hacia su perpetrador. ¿Qué reflejan los ojos de la Gorgona? Reflejan a Perseo, no reflejan a nosotros. En la novela de Conrad, Kurtz es el horror. Marlowe describe el momento en el que Kurtz habla del horror. Es el momento justo antes de su muerte, y cito: «No había visto yo nunca nada parecido al cambio que sobrevino en sus facciones y espero no volverlo a ver. Oh, no me conmovió, me fascinó». Zaumazain, ¿no? El origen de la filosofía. Fue como si se hubiera desgarrado un velo. En aquella cara de marfil vi la expresión del orgullo sombrío, del poder despiadado, del terror pavoroso y una desesperación intensa y desesperanzada. ¿Estaba acaso viviendo de nuevo su vida en cada detalle de deseo, tentación y renuncia durante aquel momento supremo de total conocimiento? Gritó en susurros alguna imagen, alguna visión. Gritó 2 veces, un grito no más fuerte que una exhalación. El horror, el horror. Fin de cita. Para Marlowe, el nombre de Kurtz es el horror mismo. El horror es el nombre de Kurtz. El horror es Perseo. El horror es cómo el ser humano puede hacer lo mejor y lo peor, como decía Sófocles en la Antígona. Marlowe vuelve a Inglaterra y encuentra a la pareja de Kurtz. Y la pareja quiere saber cuáles fueron las últimas palabras del coronel Kurtz, que fueron el horror, el horror. ¿Qué hace Kurtz? Ella le dice, por favor, repítalas, ¿no? Repítalas. Quiero, cito, algo con lo que vivir. Estuve a punto de gritarlo, no las oye. El crepúsculo
el de la lechuza de Minerva, la estaba repitiendo en un persistente susurro a nuestro alrededor, en un susurro que parecía hincharse amenazadoramente, como el primer susurro de un viento que se levanta. El horror, el horror. Una última palabra, dígame la última palabra con la que vivir, su última palabra, una palabra con la que vivir, insistió. ¿No comprende usted que yo le amaba? Y entonces dice Marlowe, reuní todas mis fuerzas y hablé despacio. La última palabra que pronunció fue su nombre. Kurtz, el horror. Y esta es un poco la idea de por qué la filosofía sería también una mirada hacia el horror, un intento de atravesar la oscuridad, un intento de escucha, un intento de dar sentido, un intento también de mirar y de indagarnos a nosotros mismos para ver hasta qué punto a veces somos un baba o somos Brando. La película Apocalypse Now, ya saben ustedes que no tiene nada que ver, como decía antes, el protagonista ya no es Marlowe, no recuerdo el nombre del soldado, Wilmore, creo que es Wilmore, pero no estoy segura de este detalle. Tiene que matar a Kurtz. Es curioso, ¿no? Porque en la película, mientras están remontando el río para llegar a Camboya, él jamás se pinta la cara. Se la pinta el surfero, pero él no se la pinta. ¿Saben ustedes cuándo se pinta la cara? Cuando va a matar a Kurtz con un machete. ¿Y sabéis ustedes cómo se pinta? Como un baba. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias, Ana, por esta extraordinaria conferencia. Y es el momento de que el público plantee alguna pregunta, comentario. Yo tengo aquí uno, pero quiero darle la oportunidad al público de que intervenga, si quiere preguntar algo, comentar algo. Creo que hay muchas cosas aquí, evidentemente. ¿Alguien que se anima? No tengan miedo. Es el horror que ha generado, Ana. Sí. Pues, vale, perfecto. Sí. El micrófono, por favor, porque así te escucha todo el mundo. Gracias. El significante dejar de piedra o petrificar a alguien, ¿no? Y bueno, se me han ocurrido muchísimas cosas y probablemente sean disparates o pensamientos en voz alta. Pero una de ellas me ha llamado la atención porque, claro, ¿qué es el horror también, no? De alguna manera, la disolución, la pulsión de muerte, que es un poco la lectura freudiana también, ¿no? Que iría un poco por ese camino. Pero se me estaba ocurriendo que la alquimia lo que busca es la piedra filosofal, la lapis philosophorum. Y es interesante porque remite a un proceso que es espiritual. Y efectivamente hay que bajar a la disolución absoluta de la materia, del espíritu, al anigredo. Esa catábasis, ¿no? También es un proceso personal. Y es curioso también que había una representación medieval de la locura, que era tener piedras en la cabeza. Y de ahí que el Bosco y otros autores pintan esa extracción de la piedra de la locura, ¿no? Entonces es curioso que en realidad no es una piedra. O sea, si se amplía, y esto creo que está en un autor que se llama Valentin Tomberg, pero no estoy seguro, tendría que buscar la referencia. Si se fija uno bien, no es una piedra, es una flor. Entonces es interesante esa conversión en lo contrario de un poco, vamos a decir, los discursos de poder, en concreto, por ejemplo, sobre la locura, ¿no? Es decir, se me ocurría asociar un poco esa idea del petrificar, del estar petrificado, tener piedras en la cabeza, ¿no? Con la idea de que la visión de la cabeza de la gorgona petrifica. Y bueno, era eso, solamente un poquito de asociación libre. No, gracias por el comentario, por los datos. Desde luego, lo interesante de la petrificación
que es verdad que lo asociamos muchas veces con la mirada de la gorgona, pero también te puede petrificar un grito y también te puede petrificar y dejarte de piedra a la contemplación de un cadáver, ¿no? Y me parece que es verdad que esa petrificación la asociamos mucho a esa mirada de la gorgona, pero también tendría que ver con los efectos de esa cabeza de la gorgona y los efectos del propio cuerpo, ¿no? Una de las cosas que es interesante, ¿no?, es el hecho de que Perseo decapite. La decapitación en el mundo griego, por supuesto, se realizaba, pero no era un símbolo de barbarismo, ¿no?, de ese ultrajamiento último, ese ultraje último del cadáver, ¿no? Herodoto, creo recordar que en el libro séptimo, 353, pero no estoy segura de esto, sí, el libro séptimo seguro, habla justamente de la decapitación de la cabeza de Leónidas. Y dice, tanto le odiaba que los persas, que incluso respetan y veneran el cuerpo del soldado, le ha decapitado, ¿no? Porque la decapitación estaba también relacionada con la idea de convertir algo en un objeto, en un objeto que tú puedes manejar, que es lo que hace Perseo, ¿no? Lo que pasa es que a Perseo le sale la cosa un poco rara, porque si se dan ustedes cuenta, el cadáver de Medusa no se convierte simplemente en un objeto, tiene un poder por sí mismo que no es controlable, ¿no? Que es justamente ese poder de la mirada, es justamente también ese grito, ¿no? La petrificación, frique, que decía antes, también está relacionado con krieros, con el frío. El terror da frío, pero también el horror da frío, se te pone la piel de gallina, algo es asqueroso y dices, oh Dios mío, ¿no? Usted mencionaba a Freud y yo no podía dejar de pensar cuando estaba trabajando estos temas, bueno, y así lo sé, lo he trabajado también en Los poderes de la perversión de Julia Kristeva, ¿no?, que también habla justamente de lo abyecto. Dice que lo abyecto es justamente lo contrario al objeto. El objeto lo tengo delante de mí, el abyecto lo quiero fuera, lo alejo porque se me acerca, porque me toca, porque me corrompe, porque me disuelve. Por eso el horror tiene que ver con la disolución de la materia, tiene que ver con aquello que está siempre delante de nosotros, que forma parte de nosotros mismos, pero pensamos que de alguna forma nos puede corromper, ¿no? Yo no quiero esto. La imagen que da Kristeva es justamente el cadere, lo caído, ¿no? Pues me voy a animar yo entonces. Ana, a lo largo de tu conferencia, uno podría decir, sobre todo por esta imagen final, que has trabajado con dos fuentes mitológicas, ¿no? Los mitos de la antigüedad, pero también las estructuras míticas de nuestra contemporaneidad, donde evidentemente el cine ocupa un papel central, ¿no? Apocalipsis Now, y luego la mención que hiciste que para mí es muy significativa, al documental de Patricio Guzmán, la imagen del desierto de Atacama, la referencia a los muertos de la dictadura de Pinochet en Chile. Entonces, bueno, eso me ha hecho pensar en que la cuestión de qué horror se trata exactamente, ¿no? En el caso de las dos imágenes que son más cercanas en términos contemporáneos, y probablemente también sea en el caso de la antigüedad, aunque de otra manera, ese horror probablemente guarde relación con la cuestión de la constatación de alguna manera de que la vida humana puede ser masacrada y destruida impunemente, ¿no? Sin ninguna compensación que tenga que ver con que sea posible a través de la justicia, ¿no? Que es posible darle muerte al ser humano, ¿no?, de una manera atroz, ¿no?, y sin ninguna misericordia, ¿no?, que es algo por lo demás que estamos viendo a diario también, ¿no? Claro, ese elemento es profundamente espeluznante de la existencia, ¿no?, de que nuestra existencia que atesoramos tanto, o la existencia de los otros que atesoramos tanto, pueda ser pulverizada de esa manera, ¿no? Entonces, claro, yo veo ahí que efectivamente se requieren de recursos culturales, ¿no?, para poder enfrentar, ¿no?, una constatación de esta condición de la existencia, de esta fragilidad de la existencia, donde aparece
indudablemente, como lo ha dicho tu conferencia, la filosofía, por lo tanto, en una relación claramente íntima, tanto con la vida como con la muerte. Pero ahí hay una cuestión que a mí me surge, que es finalmente la pregunta que te quiero plantear, ¿no? Porque la filosofía ofrecería recursos reflexivos, ¿no? Para atravesar esta experiencia insondable, profunda, trágica, ¿no? Que tienen que ver con la escucha, ¿no? Que tienen que ver con una serie de elementos, ¿no? Pero también la filosofía de alguna manera no tiene que, por último, de algún modo, ofrecer una forma de ocultamiento, ¿no? Es decir, no solamente la transparencia, la reflexividad, sino también de alguna manera el ocultamiento frente a esto, para poder soportar el horror, ¿no? Y creo que puede ser ilustrativo de esto una figura que de alguna manera es emblemática de la constitución misma de la filosofía occidental, que es Sócrates, ¿no? En Sócrates de alguna manera está esta ambigüedad, porque por una parte, recordaréis seguramente, ¿no?, hay algo de Gorgona en Sócrates, o bastante de Gorgona en Sócrates, ¿no? Recordad la metáfora, estas metáforas con las cuales se comparaba a Sócrates, ¿no? Sócrates es como el pez torpedo, ¿no? El pez torpedo, ¿qué es lo que hace? Cuando tú lo tocas, lo rozas, te paraliza, ¿no? Es parálisis. Lo que persigue la pregunta socrática es parálisis. La parálisis de un discurso, ¿no?, que es el discurso del sofista, que prolifera, ¿no?, y que en un momento es interrumpido. Hay una metáfora indudablemente de la muerte ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo Platón es la gran operación, ¿no?, para superar la muerte del maestro, ¿no?, la muerte de Sócrates, ¿no? Y uno podría decir que toda la filosofía a partir de ahí está lidiando de alguna manera con el intento de superar la muerte. Entonces, la pregunta es esa, si no hay también esta otra dimensión frente al horror, que es el horror de la articulación de la vida y la muerte, si no hay también esta exigencia en la filosofía, curiosa exigencia porque tiene que ver con la ficción de alguna manera también, ¿no?, con la ilusión, que es la de ocultarla. Cuenta el mito que no solamente Atenea se quedó con la cabeza de la gorgona, sino que, mito antiguo, fíjense ustedes, le cortaba cabellos a la gorgona y el cabello servía para curar o para envenenar, también como la sangre de la gorgona. La sangre de la gorgona en pequeña cantidad cura y una cantidad mala es un fármaco, ¿no?, envenena. Yo creo que la filosofía efectivamente lo he dicho algunas veces, ¿no?, la filosofía es cosa de valientes porque tienes que enfrentarte al horror, pero también creo que tienes razón en lo que decías, en la que la filosofía de alguna forma tiene que generar algún tipo de escudo para que ese escudo contenga un discurso que pueda ser asimilable por el resto de las personas, porque no todo el mundo tiene el estómago suficiente como para conocer determinadas cosas, ¿no? Empezabas tu pregunta hablando de qué es el horror, ¿no? Claro, ¿qué es el horror? Y hablabas de nostalgia de la luz. También yo tenía muy en mente, no lo he mencionado aquí, pero es el botón de nácar, también de Patricio Guzmán. Ahí hay un momento espeluznante de ponerse a llorar, la verdad, en la que dice, oye, es que Pinochet ha hecho lo peor que se puede hacer y es que lanzó los cuerpos también al mar y no hay manera de recuperarlos. ¿Qué hay más horrible que no se pueda recuperar el cuerpo, ¿no? Entonces parece que el horror al que nos tenemos que enfrentar no solamente es un horror vinculado a un mito, vinculado a las historias de terror, que por cierto también es otra pantalla, ¿eh? Claro. De sublimar determinadas. Es una ficción que nos permite sublimar, ¿no? Hay un libro muy bueno, ¿cómo se llama? Somos lo que tememos. Es un análisis psicoanalítico del cine de terror. Pero no sabía por dónde quería ir, ¿no? Te decía antes que el horror tendría que ver con ser capaz de asimilar lo que es capaz de hacer el ser humano, tiene que ver con la masacre, tiene que ver con el ultraje, tiene que ver con la conciencia y con la escucha, pero no se puede escuchar gritos todo el tiempo, si no te paralizas demasiado, ¿no? ¿Y cómo la filosofía puede hacer esto? Decía antes, un escudo que tiene que ver con una forma de entretejer y dar cuenta
una especie de representación de aquello que no se puede presentar directamente, porque en ese caso nos paralizaría el pensamiento. Y tú mencionabas ese discurso de parálisis de Sócrates. Pero hay otra mención a la cabeza de la Gorgona en Platón. Hay tres menciones a la Gorgona. Crátilo es uno, otro es el banquete y otro es el Fedro. En el banquete es muy interesante. El banquete, que es el diálogo hermano al Fedón, que es el diálogo de la muerte. Si ustedes, tú lo conoces por supuesto, ustedes quizá no, en el banquete están intentando, está intentando saber qué es el amor, ¿no? Y entonces Agatón ha ganado un concurso con un encomio sobre el amor. Y entonces hay un determinado momento en el que Agatón, que es discípulo de Gorgias, ¿no?, tiene que soltar de nuevo su encomio para ver quién puede dar la mejor definición de lo que sea el amor. Y entonces Sócrates le dice, ¿pero esto qué es? Tengo miedo de las palabras de Agatón, no vaya a ser que me lance la cabeza de la Gorgona, ¿no? Que su discurso me paralice y ya no tenga nada que decir. Lo que pasa es que hace un juego, porque Gorgias y la Gorgona se escriben muy parecido en griego. Dice, no me vayas a mandar la cabeza de Gorgias, no me vayas a mandar la cabeza de la Gorgona. Y hace una distinción que es muy bonita, y es que dice que hay discursos que lo que hacen es envenenar y contaminar, como la sangre de la Gorgona cuando no se utiliza adecuadamente. Entonces, parte también de la filosofía tendría que ver con ser capaz de discutir aquellos discursos que son mentira y lo que hacen es sesgar tu capacidad de escucha y tu capacidad de escuchar. Entonces, la filosofía efectivamente es un escudo, pero también es una manera de intentar que tengamos herramientas suficientes como para saber qué discursos, hacer creening, discernir qué discursos son válidos y cuáles no. Claro, la filosofía también, claro, decías antes que la filosofía tendría que ver con la vida y con la muerte. Pero yo creo que también la reflexión que hace Platón en ese banquete relacionado con el Fedón es otra forma de leer a Sócrates, ¿no? El que se habla justamente de que aquello que entendemos que es la vida lo tenemos continuamente delante de nosotros, pero no nos damos cuenta. Es ese vocabulario griego precioso que aparece en el Fedón, es absolutamente delicioso, mi diálogo favorito, sin duda ninguna. Y dice cosas muy interesantes, ¿no? Porque es verdad que siempre se ha hablado de Platón y que del dualismo, el alma y el cuerpo, y no se entiende muy bien por qué todo el rato se está ya llorando a Sócrates, y que Sócrates porque se enfade, parece que es un insensible, y dice, pero escuchadme lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en el fondo da igual mi cuerpo, porque ya me tenéis entre vosotros, atrapadme, lambano, ¿no? Entonces ese discurso es un discurso en el que ya interiorizado te permite tener herramientas como para poder pensar por ti mismo, ¿no? Cebes y Simias en ese mismo diálogo no paran de llorar y dicen, pero Sócrates, ¿con quién vamos a hacer filosofía ahora si no estás tú? Tú eres nuestro escudo, ¿no? Tú eres el que nos paraliza. Y Sócrates le dices, pero alma de cántaro, tantísimos años que llevamos juntos y no te das cuenta que ya me tienes dentro, ya no te das cuenta que ya sabes hacer filosofía tú solo, ¿no? Entonces me parece que es un poco también esa idea, ¿no? Es un escudo, pero también te permite diferenciar, te permite discernir y también te permite tener una propia dinámica, porque es nuestro problema, ¿no? A la hora de mirar la realidad, a la hora de escuchar la realidad, nos dejamos llevar demasiado por patrones, inercias, conductas, discursos que no cuestionamos. Y justamente lo que hace la filosofía, tal y como yo lo entiendo, es poner palos en la rueda todo el rato paralizando discursos. Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. ¿No? Pues bueno, nada. Ana, te volvemos a dar las gracias por tu excelente conferencia. Ha sido un momento magnífico, espero que también para todos vosotros y vosotras. Y pues nos vemos en otra oportunidad. Gracias.